Hola, soy Alejandro y en este video les voy a mostrar cómo ganar un final básico. Una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer cuando tenemos un final de rey y peón contra rey es si el peón puede promocionar sin ayuda del rey. Entonces calcular la carrera entre el peón y el rey enemigo es más que suficiente para responder a la pregunta. Y una manera sencilla de de resolver este problema es con la regla del cuadrado. Veamos el ejemplo. Aquí las blancas van a jugar a 4. Entonces, después de que se avance el peón, tenemos que dibujar un cuadro imaginario que llegue hasta la octava fila. En este ejemplo se van a utilizar las vértices de A4, A8, E8 y E4. Aquí el rey negro juega F7, tratando de prevenir la promoción. Y es en este momento en el que tenemos que aplicar la regla. Si el rey puede alcanzar el cuadrado del peón, entonces va a poder capturar el peón. Si no lo hace, el peón va a promocionar. En este caso, como no alcanzó a entrar al cuadrado del peón con su movimiento, el rey no va a poder evitar la promoción del peón. Veamos el ejemplo. A5, rey E6, A6, rey D6, A7, rey C7 y promociona el peón y las blancas ganan. Ahora, tenemos que preguntarnos en qué momentos el peón tiene que ser apoyado por el rey para poder promocionar. Aquí el rey negro obviamente ha logrado entrar al cuadrado imaginario y ahora el peón solo va a poder promocionar con ayuda del rey. La manera más sencilla de hacerlo es bloqueando el camino del rey oponente. Cuando sea posible, el rey fuerte, que en este caso es el blanco, debe prevenir que el rey del oponente se pare justo enfrente del peón. Aquí las blancas mueven C7, previniendo que el rey negro pueda moverse a C8 y luego a B8 para quedar enfrente del peón. Aquí las negras juegan rey E6, ya que como el rey negro no pudo ponerse enfrente del peón, va a tratar de atacarlo antes de que llegue a la zona segura, que en este caso son B6, B7 y B8. Este ejemplo también va a ser útil para demostrar que si el rey fuerte puede conseguir la oposición en la séptima fila, una oposición lateral, entonces el rey del oponente no va a poder llegar a capturar el peón. Aquí las blancas juegan B4, rey D5, B5, rey C5 y B6. Y el peón va a poder promocionar. Eso sería todo por el momento. Si les gustó el video, por favor denle like, suscríbanse al canal y hasta pronto.